Toda la Biblia nos revela cuán fiel es Dios, cuán amoroso, cuán estricto y cuán justo es Él. Y toda la Biblia también nos revela cuán infieles somos nosotros, cuán derrotados hemos sido y cuánto más fallaremos en el futuro. Con todo esto, Dios todavía desea que su pueblo escogido entre en el Cristo rico a fin de que lo posea, lo disfrute, lo experimente e incluso lo viva a Él. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Deuteronomio, llegamos al tercer mensaje, en el cual seguiremos viendo los puntos cruciales de este libro del Antiguo Testamento. Lo que se revela en Deuteronomio es lo mismo que se revela en el resto de la Biblia. La Biblia, en su totalidad, nos muestra que Dios es amoroso, justo y fiel. La Biblia también revela cuán infieles somos nosotros, cuántas veces hemos sido derrotados en el pasado y cuántas fallas tendremos en el futuro. Pero a pesar de todo lo anterior, Dios todavía capacitará a su pueblo escogido para que entre en el rico Cristo, lo posea, lo experimente y lo disfrute. En esto consiste el libro de Deuteronomio y toda la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Así que este será nuestro enfoque en el mensaje de esta ocasión que hemos titulado Los puntos cruciales. Y en esta oportunidad nos acompaña Oscar Cordero, a quien hemos invitado para que nos ayude con los comentarios. Saludos, Oscar. Gracias, Víctor. Es maravilloso que podamos entrar en este libro de Deuteronomio, el cual nos presenta el hablar de Dios más que ningún otro libro de la Biblia. Así es, Oscar. Eso es precisamente lo que hemos mencionado en los primeros dos mensajes de este estudio vida de Deuteronomio. En el primer mensaje dijimos que la palabra Deuteronomio significa literalmente el hablar reiterado o la repetida declaración de la ley divina. Moisés proclamó otra vez la ley a la segunda generación del pueblo de Israel a medida que se preparaban para entrar en la buena tierra. También vimos un principio maravilloso para comprender e interpretar la Biblia. Para ilustrar este principio, hablamos acerca del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en particular sus escritos en el capítulo 10 del libro de Romanos, en donde él cita un pasaje de Deuteronomio 30. En Romanos, Pablo interpreta dicho pasaje del Antiguo Testamento, reemplazando la palabra original que usó Moisés, insertando el nombre de Cristo en su lugar. Este es un excelente ejemplo de cómo la Biblia se interpreta con la Biblia misma. Tan impactante es este punto que Witness Lee utilizó otro mensaje para hablar acerca de esto. Y a pesar de que hoy avanzaremos hacia otro tema, le pido que por favor usted nos haga un breve repaso acerca de este punto tan crucial. Claro que sí. La Biblia es un libro escrito por los siervos de Dios y contiene el hablar de Dios. Moisés habló los 10 mandamientos y Pablo habló la palabra, pero ambos hablaron lo mismo. Lo maravilloso es que Pablo, al interpretar las palabras de Moisés en Deuteronomio 30, sencillamente cambió unas palabras e insertó el nombre de Cristo en Romanos capítulo 10. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bien, significa que la palabra de Dios es Cristo. Esto es equivalente a lo que revela Juan 1:1, que dice lo siguiente: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Por ende, podemos afirmar
que el hablar de Dios es el hablar de Cristo. Y ciertamente esto es maravilloso. Amén, Oscar. Algunas personas han criticado este ministerio y a Witness Lee por causa de su interpretación de la Biblia. No obstante, podemos afirmar que dicha interpretación consiste en ver a Cristo en cada página de la Biblia, al igual que lo hizo Pablo. Creemos que el apóstol Pablo sentó un gran precedente en cuanto a la interpretación apropiada de las Escrituras, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y sin ninguna duda, esto es realmente lo que Dios desea. Es decir, infundir a Cristo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando interpretemos la Biblia, debemos ver a Cristo en cada página de la Biblia. Bien, en el primer segmento del mensaje haremos otra comparación entre Pablo y Moisés, para lo cual Witness Lee usará 2 versículos en 1 Corintios capítulo 7. En el versículo 25 dice lo siguiente: En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como uno a quien el Señor ha concedido misericordia para ser fiel. Y luego, en el versículo 40, dice así: Pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. El punto clave aquí es que Pablo reconoce que está expresando su opinión, pero al mismo tiempo dice que él tiene el Espíritu de Dios. Con estos versículos como trasfondo, escuchemos a Witness Lee y el estudio vida de Deuteronomio. Adelante. Moses was the spokesman of God. Moisés era el portavoz de Dios. He didn't speak his own word. Él no hablaba sus propias palabras. He spoke God's word. Él habló las palabras de Dios. Él era como un anciano padre cargado de años que hablaba a sus hijos con mucho amor y preocupación. No solo amor, sino también preocupación. Yo puedo amarlos, pero no puedo tener ninguna preocupación por ustedes. Pero este Padre viviente tenía amor y además tenía preocupación. Si él hubiera podido entrar en la buena tierra por el pueblo de Dios, él lo hubiera hecho. Pero no podía, así que ellos tenían que entrar a la buena tierra por ellos mismos. Este libro contiene la palabra de Dios más que ningún otro libro de la Biblia. Cada palabra hablada por Moisés era la palabra de Dios. Es posible que Moisés, igual que Pablo en 1 Corintios 7, haya expresado algo de sus propios sentimientos, pero aún así eso llegó a ser la palabra de Dios. En 1 Corintios 7:25, Pablo dice: No tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Esta era su opinión. Sin embargo, pensó que él también tenía el Espíritu de Dios al expresar su opinión. Así que al final, la opinión de Pablo llegó a formar parte de la palabra de Dios, como la revelación divina en el Nuevo Testamento. Debido a que este hombre Pablo estaba constituido con Dios, ¿verdad? Así que al hablar, él llegaba a ser Dios. Todo lo que él hablaba era el hablar de Dios. Lo mismo que Moisés. Moisés habló por Dios durante 40 años. Finalmente llegó a ser una persona constituida por completo con Dios. No solo con el pensamiento de Dios, sino que él mismo estaba constituido con el Dios que habla. Por tanto, toda palabra que salía de su boca era la palabra de Dios. La palabra de Dios que fue hablada por un solo portavoz. Oscar, aquí hay muchos puntos significativos. Así que iniciemos hablando acerca de la similitud entre Moisés y Pablo, no como portavoces de Dios, sino como aquellos que estaban constituidos de Dios. ¿Qué nos puede usted comentar? El hecho de que tanto Moisés como Pablo
estuviesen constituidos de Dios, significa que ellos permanecían mucho tiempo en la presencia de Dios, al punto que cualquier cosa que hablaban era el hablar de Dios. Ellos no inventaban sus propias palabras, ni tampoco hablaban acerca de sus propias ideas y planes. Sencillamente ellos escuchaban el hablar de Dios que estaba en su interior y por ende hablaban las palabras de Dios. Ciertamente esto es un punto maravilloso. En la actualidad hay mucho hablar acerca de Dios, pero en aquellos que hablan hay muy poca constitución de Dios. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos hoy día para hablar la palabra de Dios es estar constituidos de Dios y de su palabra. De esta manera, todo lo que hablemos será verdaderamente el hablar de Dios. Y esto es precisamente lo que encontramos tanto en Moisés como en Pablo. Así es, Oscar. Es muy interesante ver que el punto principal aquí no es que ellos fuesen muy educados en cuanto a la palabra de Dios, aunque esto era un hecho en ambos casos. El punto que estamos enfatizando se relaciona con el hecho de que ellos estaban totalmente constituidos de Dios hasta el punto que Dios mismo reconocía la opinión de Pablo como parte de la palabra de Dios. No hay duda, esto es algo asombroso, ¿verdad? Sin duda lo es. Aunque nosotros tengamos la libertad de expresar nuestras propias opiniones, eso no significa que Dios las reconozca como parte de su palabra. El caso de Moisés y de Pablo es diferente, porque ellos estaban tan saturados y constituidos de Dios y su palabra, que incluso lo que ellos hablaban como su propia opinión era el hablar de Dios. Amén. Y en el siguiente segmento usaremos como referencia otro versículo del Nuevo Testamento que nos será de gran ayuda. Moisés tuvo muchas experiencias con Dios durante su vida, pero en esta oportunidad hablaremos de una experiencia amarga al final de su vida. No obstante, eso fue una gran lección no solo para Moisés, sino también para el pueblo de Dios. Fue una oportunidad en la que él experimentó la disciplina amorosa de Dios, según su administración gubernamental. En cuanto a esto, en Hebreos 12, del 5 al 6, dice lo siguiente: «Y habéis olvidado por completo la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo hijo que recibe». Pues bien, Oscar, ¿qué nos puede decir acerca de este asunto? Este es un punto muy interesante porque la mayoría de los creyentes solo ponen atención al amor de Dios. Ellos dicen: puesto que Dios me ama, con toda seguridad hará esto por mí. O también dicen: puesto que Dios me ama, Él no permitirá que me suceda aquello. Como creyentes que somos, jamás consideramos que Dios también pueda disciplinarnos en determinado momento. Así que debemos ver que Dios no solo es un Padre amoroso, sino también un Padre que disciplina. Esta es una lección que debemos aprender todos los padres. No solamente debemos amar a nuestros hijos, sino que también nos preocupamos por ellos hasta el punto de disciplinarlos. Y en el siguiente segmento veremos que Moisés no solamente pasó por la mano amorosa de Dios, sino que también pasó por la disciplina de Dios. Así es, Oscar. Bien, regresemos con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del estudio vida de Deuteronomio. Adelante. This book speaks about the governmental administration of God. Este libro habla de la administración gubernamental de Dios. God's dealing in this book is altogether a kind of governmental administration.
La manera como Dios trata las cosas en este libro se relaciona por completo con su administración gubernamental. We used to say that boy. Saben que a veces decimos que un niño es malcriado. Saben que cuando consentimos a un niño, quiere decir que sus padres lo aman, pero lo aman sin ejercitar una administración gubernamental. Pero Dios no es tan necio como nosotros. Él no es un padre que consiente a sus hijos, sino que es un padre que los perfecciona. Y el padre que perfecciona siempre es amoroso, pero a la vez nos disciplina, bajo su trato gubernamental. En Hebreos 12:6 Pablo dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Por tanto, podemos decir que Dios ama, pero también disciplina. Esta es la manera apropiada a fin de no malcriar, sino perfeccionar a los niños. Dios nos ama, entonces Él también nos disciplina. ¿Y con qué propósito es esto? Con el propósito de perfeccionarnos. Y esto es exactamente lo que Dios hizo con el pueblo de Israel durante todo el camino. Dios los amaba, pero no les permitió que se salieran con la suya en nada. Aún con Moisés, vaya, él era el siervo más fiel. Y cuando Dios le mandó a hablar, él cometió una equivocación al no hablarle a la roca de nuevo. Moisés estaba pero muy enojado con el pueblo rebelde, y en lugar de hablar a la roca como Dios le había dicho, él la golpeó por segunda vez y llamó al pueblo rebeldes. Solo esta palabra ofendió a Dios, y como resultado, él perdió su derecho de entrar en la buena tierra. Si yo hubiese sido Dios, le hubiera dicho a Moisés, sin duda hiciste algo malo, pero debido a tu fidelidad te perdono. Pero Dios no soltó a Moisés así, sino que le dijo, Moisés, no me hables más del asunto. Te voy a dar la oportunidad de ver la tierra, pero no te voy a permitir entrar en la buena tierra. ¿Qué fue eso? Esa fue la administración gubernamental de Dios. ¿Se dan cuenta? Hoy en día existen muchas expresiones de disensión y rebelión. Parece que no hay amor, creen que no hay amor, y Dios ama, pero también nos disciplina, porque Él tiene su administración gubernamental. Oscar, muchas veces, cuando estamos bajo la administración y disciplina gubernamental de Dios, podemos pensar que Dios no existe. Supongo que Moisés llegó a tener ese pensamiento. Moisés se enojó con el pueblo de Israel de tal manera que no reflejó el sentimiento de Dios. Por ese motivo, Dios se ofendió y no le permitió a Moisés entrar en la buena tierra. Esta historia nos ilustra un principio muy sobrio. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica en qué consiste este principio? Este principio consiste en que Dios no solamente es un Dios amoroso, sino que también es un Dios que disciplina. Me temo que la actitud de la mayoría de las personas es que Dios es amoroso y que no disciplina. Pero incluso Moisés, un siervo fiel que habló la palabra de Dios durante 40 años, cuando se enojó y representó equivocadamente el sentimiento de Dios, fue disciplinado por Dios. Si leemos la historia de Moisés con detenimiento, veremos que él también era un padre amoroso y un padre que disciplinaba. Él corregía y ejercitaba su autoridad. Así que Moisés experimentó la disciplina de Dios, al igual que su cuidado amoroso. Entrar en la buena tierra era algo muy significativo. Sin embargo, Moisés perdió su derecho de entrar en ella por representar equivocadamente el sentimiento de Dios hacia su pueblo. Es muy crucial que nos demos cuenta que esto forma parte de la administración gubernamental de Dios. Gracias, Oscar. En este momento considero el impacto que esta situación debió causar
entre la nueva generación de israelitas, incluso en Josué, quien era el encargado de liderarlos y en cierto sentido reemplazaría a Moisés. Para ese entonces, Moisés tenía 120 años y era un hombre completamente maduro, tanto en su vida humana como en su constitución espiritual. Sin duda, era una persona que gozaba de un alto reconocimiento entre el pueblo, pero a pesar de ello, estuvo sujeto a la disciplina en la administración gubernamental de Dios. Sin duda, esto debió causar una profunda impresión en todo el pueblo. Bien, regresemos con Witness Lee para escuchar el segmento final de este mensaje. Adelante. Deuteronomy is speaking concerning Deuteronomio es un libro acerca what kind of man one should be de la clase de personas que debemos ser to inherit the promised land as the good land. para heredar la tierra prometida como la buena tierra. La totalidad del libro nos manda que amemos a Dios, que nos sometamos a Dios y que pongamos nuestra mente en sus tiernos sentimientos y pensamientos que están dentro de Dios. Y también nos dice que vivamos en su presencia. Tal vez digan que no pueden, pero yo les digo que ustedes tienen la palabra. Y la palabra es Cristo. La palabra es la fortaleza que nos sostiene. Cristo es el que hace que seamos muy capaces de ser la persona que Él desea que seamos. Tal como Pablo dice, porque la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Pensar en los pensamientos tiernos de Dios que están en Dios y tenemos que vivir en su presencia. As long as you have morning revival by the Holy Word, Siempre y cuando tengamos un avivamiento matutino en la palabra santa and you have the daily victory y tengamos una victoria diaria, by the Holy Word, también por medio de la palabra, you'll make it. lo lograremos. Who is the making strength? ¿Y quién es el que nos fortalece? That's Christ. Cristo nos fortalece. Then the principle El principio en el Nuevo Testamento es el mismo. La salvación de Dios es incondicional. Si creemos en Él, seremos salvos y tendremos vida eterna. Esta es su salvación. Pero por el contrario, el disfrute de las riquezas de Cristo sí tiene una condición, ya que depende que el hombre únicamente ame a Cristo. Así que podemos ver que la enseñanza en Deuteronomio es exactamente igual a la del Nuevo Testamento. Las expresiones utilizadas en la enseñanza son diferentes, pero la esencia de la enseñanza es la misma. Por un lado, este libro nos presenta el trato que Dios nos da para que el hombre pueda conocer su corazón amorosa y su mano que disciplina, a fin de que el hombre aprenda a confiar en Dios. Por otro lado, nos presenta las fallas del hombre, para que éste llegue a conocerse a sí mismo y pueda condenarse, humillarse y no confiar en sí mismo. Así que no debemos darle la honra y la gloria a nadie sino a Dios. ¡Aleluya! Este es el libro de Deuteronomio y también es igual en el Nuevo Testamento. Toda la Biblia nos revela cuán fiel es Dios, cuán amoroso, cuán estricto y cuán justo es Él. Y toda la Biblia también nos revela cuán infieles somos nosotros, cuán derrotados hemos sido y cuánto más fallaremos en el futuro. Con todo esto, Dios todavía desea que su pueblo escogido entre en el Cristo rico a fin de que lo posea, lo disfrute, lo experimente e incluso lo viva a Él. ¿Qué es esto? Este es el contenido de la Biblia. Por tanto, les digo que Deuteronomio es el Deuteronomio de toda la Biblia. Pues bien, en conclusión, podemos afirmar que hay 3 cosas importantes. 2 de ellas las cumple Deuteronomio y la otra la cumple la propia Biblia. La primera es que Dios es manifestado. La segunda es que el hombre es puesto en evidencia. Y la tercera es que Cristo es
revelado. Esto es realmente lo que acabamos de escuchar en el segmento anterior. Oscar, desafortunadamente, se nos agotó el tiempo del programa y debemos detenernos aquí. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un disfrute participar en este mensaje. Gracias por invitarme. Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.